Ok, entonces nos quedamos vamos en conocimiento. La enseñanza o la tarea, el propósito del ministerio de maestro es que los santos crezcan en el conocimiento. No, ya, y les voy a robar unos minutos para alcanzar a ver lo más posible. Tomen en cuenta que ya no van a tener un buen rato, así que aprovechenme, exprímanme. Estudios, notas, predicaciones, 22, 5 ministerios, ministerio de maestro. Ok, ahora, dice Job, no lo conocemos, y esa tiene que ser nuestro punto de partida. Está mal que tú como creyente digas con el paso del tiempo, ¿conozco a Dios? No está mal, eso es lo que aspiramos. Pero para eso tenemos que reconocer de inicio que no le conocemos, y la madurez de, a pesar de conocerle, saber que siempre hay más y más y más de conocer. Eso es lo maravilloso de Dios. Jesús en su ministerio como maestro, ¿sí sabías que el 60% del ministerio de Jesús fue de maestro? Más que de pastor, más que de sanador. Jesús daba enseñanzas. Jesús se enfocó más en su ministerio de esos 3 años a enseñar en lo general y a enseñar en lo privado a sus discípulos. ¿Por qué? Porque él sabía que un milagro es bueno, pero una enseñanza es mejor. Porque un milagro te saca de la situación en ese momento, pero una enseñanza que se queda para toda la vida y te moldea. Una enseñanza cambia tu manera de pensar, y nuestra manera de pensar define nuestra manera de vivir. Así que la enseñanza es necesaria, ¿sí? Para mí, un buen gobierno se define en un gobierno que hace por enseñar al pueblo, en la forma que sea. ¿Por qué? Porque es la enseñanza lo que nos brinda herramientas para crecer en todo ámbito, mucho más cuando hablamos de lo espiritual. ¿Okay? Juan 3, 1 y 2 habla de Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Te fijas? Ahora, ¿quién era Nicodemo? ¿Qué dice ahí que era? Ahí dice. Era un fariseo principal entre los judíos. ¿Qué es un fariseo? Una persona en la iglesia bien religiosa, porque así le decimos nosotros ahora, fariseos. Los fariseos eran gente muy estudiosa de la Escritura. Este hombre, que su vida giraba alrededor de estudiar la Escritura, reconoció en Jesús a un maestro. De hecho, los fariseos odiaban a Jesús porque era mejor maestro que ellos. Era una envidia, más que nada, y porque cambiaba a la manera de ver de ellos lo que se les había enseñado. El problema de los fariseos con Jesús tenía que ver con sus enseñanzas. A Jesús lo crucificaron sus enseñanzas acerca de quién era Él. Si hoy nosotros fuéramos a ser crucificados por nuestras enseñanzas, ¿serían dignas de crucifixión? ¿O serían buenos bestsellers? Ahora, dice aquí que vino en la noche. ¿Sí? ¿Por qué crees que vino en la noche? No, porque los fariseos estudiaban la Escritura durante la noche. Era su tiempo de estudio personal. Ir a buscar a Jesús en ese tiempo
este hombre, en vez de hacer su ritual de leer la escritura, fue a buscar a Jesús, que es la escritura viva. O sea, todo esto hablaba del deseo de Nicodemo por aprender. ¿Y qué se llevó Nicodemo cuando vino con Jesús? Una de las enseñanzas más profundas e importantes de Cristo, el nuevo nacimiento. Le dijo, es necesario que el hombre nazca, ¿verdad?, 2 veces para que pueda ver el reino de Dios. No la entendió. ¿Cómo me voy a meter al vientre de mi madre ya siendo viejo, verdad? Y Jesús le dice, siendo tu maestro, ¿no entiendes estas cosas? ¿Sí? Pero le dio una enseñanza de las más, es más, le dijo lo que es necesario para poder ser cristiano, nacer de nuevo. No ir a la iglesia, no confesar a Cristo, no hacer una clase de membresía, no, nacer de nuevo. No importa que vayas a la iglesia, importa que hayas nacido de nuevo. Gente se va a ir al infierno que no faltó casi ningún domingo a la iglesia. Y nacidos de nuevo que faltaron, se van a ir al cielo. Qué maravilloso es esto. ¿Sí me entiendes? Entonces, la enseñanza nos hace conocer a Dios en vez de conocer de Dios. La mayoría de nosotros venimos conociendo cosas de Dios y repito, la mayoría de esas incorrectas. Yo pensaba que Dios era de una manera muy distinta a como la Escritura me mostró después que Dios era. ¿No? Es el que te dice, no, es que Dios es amor. Dios es amor, entonces ¿cómo va a mandar a la gente al infierno si es amor? No, yo no creo que Dios sea así. Pues mi amado, te vas a ir al infierno creyendo cosas distintas, pero de que te vas a ir si te mantienes así. No, es que Dios no castiga. Tú estás diciendo que no es buen padre. Dios me da risa que decía un meme, cosas que le encanta hacer a Dios: ayudar a los que madrugan, ahorcar pero no apretar, apretar pero no ahorcar, y no me acuerdo, enderezar jorobados. Algo así decía el dicho. Porque nosotros pensamos que Dios es de una manera y no es. La correcta enseñanza, Jesús vino a decirles a la gente, el Padre es bueno. Tú eres papá, sí, y a tu hijo le das un pescado o le das un escorpión. No, pues un pescado. Y si te pide pan, ¿qué le das? ¿Una piedra o un pan? Pan. ¿Y por qué del Padre, que es bueno, piensas que te va a dar otras cosas? Si tú que eres malo le sabes dar lo bueno a tus hijos. No, pues sí, ¿verdad? Y empezaba a cambiar la mentalidad, ¿verdad? No, es que es por obras y tenemos que hacer muy bien. ¿Saben que hubo 2 hijos? Uno que era bien desgraciado, se gastó la herencia del padre. Le dijo, padre, dame mi dinero. Fue y se lo gastó. Y después, habiéndose gastado todo, dijo, voy a regresar a ver si me da trabajo. ¿Y saben qué hizo el padre? Lo abrazó y le puso un anillo, lo lavó, lo bañó e hizo una fiesta. Dijo, mi hijo que estaba muerto, ahora vive. Y todo, wow, o sea que no es lo que yo hago, sino que soy hijo. ¿Sí? Y a los fariseos le dijo, pero hay otro hermano envidioso que dijo, a mí nunca me has dado nada y siempre estoy aquí. Sí, eran puras enseñanzas. Sus predicaciones, más que predicaciones, eran enseñanzas. Y eran enseñanzas que cambiaban la forma de pensar. El Sermón del Monte, oyeron que fue dicho, pero yo ahora les digo. ¿Sí? Eso significa, toda la vida has pensado esto, pero no es así. Y eso es lo que nosotros nos topamos cuando llegamos a la iglesia. Bueno, lo que debemos de toparnos. Pero si llegas a una iglesia con un hombre de saco satinado diciendo que eres un campeón, pues ya estamos en el hoyo, ¿verdad? Yo no soy un campeón, yo soy un pecador que necesita la gracia y la misericordia de Dios. Y en Cristo soy más que vencedor, porque Él venció. Pero yo no soy ningún campeón. ¿Sí me entiendes? Campeón el Canelo y dudosamente, ¿verdad? Porque a nadie le gusta cómo boxea. Ahora, ¿qué pasa cuando yo conozco a Dios?
se desarrolla en mí el segundo escalón y empiezo a crecer en el temor del Señor. El conocimiento del Señor nos brinda como resultado el temor al Señor. Isaías tiene un encuentro con Dios y teme. Dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y estando entre pueblo de labios inmundos, he visto al Señor. Jacob tiene un encuentro con el Señor, conoce al Señor y luego dice: terrible lugar es este, es puerta del cielo, es casa de Dios. Dios estaba aquí y yo no sabía. ¿Sí? Una persona que dice: anoche yo no conocía al Señor y ahorita lo estoy empezando a conocer. Y en vez de decir me voy a volver predicador famoso, me da miedo. Pedro está en la barca en la que me iré, lleva una cruz de olvido, no, está en la barca ahí, predica a Jesús, atrae a los peces que no habían pescado en toda la noche. ¿Y qué dice Pedro? Dice que le sobrevino temor, se hincó y le dijo: Señor, apártate de mí, que soy pecador. Conocer a Jesús, conocer a Dios, tener un encuentro con Él por medio, en este caso, de las enseñanzas, de un ministerio de maestro bien dado, provoca que haya temor en mi corazón. Proverbios 2:5 dice: entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Pero bueno, vamos a leerlo completo porque él lo puso incompleto. Vamos a leer desde el principio Proverbios 2 para que veamos a qué se refiere el entonces. Porque ese entonces es una consecuencia de unas cosas. Dice: hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a plata la buscaras y escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Bien resumido los primeros versículos. Si abrazas la enseñanza, así lo podría resumir. Si abrazas una correcta enseñanza acerca de Dios, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento. ¿Cuál es nuestra tarea? Anhelar ser enseñados. Esa es una oración que tú y yo tendríamos que hacer todo. Señor, enséñame. Enséñame. Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando yo crezco en el temor del Señor, ¿qué es el temor del Señor? Es honrar a Dios, ¿ok? Temer al Señor no es tenerle miedo de que, ay, no, que no se me acerque. No, es la honra, es ver lo maravilloso, es asombrarte con Él. Asombrarme con Él produce que empiece a crecer en santidad. La santidad es el resultado natural de conocer al Señor y desarrollar un temor santo hacia Él. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige al pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Segunda de Corintios 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. Una vida que vive en el temor del Señor es una vida que procura la santidad,
la correcta dinámica de la enseñanza bíblica nos da como fruto vidas en santidad. ¿Por qué a veces no hay santidad en la iglesia? Porque no hay enseñanzas. No nos enseñan que Dios espera santidad de nosotros. Nos dicen que puedes hacer lo que se te da la gana, al fin que ya te perdonó. Que una vez salvo, siempre salvo. Y que si ya Dios venció al diablo, ¿qué te tiene que preocupar que ande ahí un vencido? Pura mala enseñanza. ¿Sí me entiendes? Que produce pues, cristianos de mentiras, de fayuca, piratas, como tu película, dijo la niña del comercial. Es que mi 10 es pirata, como tu película, papá. La película, un 10. Era un papá que compraba películas piratas y hizo trampa y lo está regañando. Es que mi 10 es pirata, como tu película. Ok. Una correcta enseñanza va a provocar hambre por Dios. Una correcta alimentación espiritual nos da como resultado un hambre por el Señor y su palabra. Es una promesa que en la dinámica de la iglesia derramará hambre por su palabra. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Amén. Uno de los síntomas de que un cuerpo está enfermo es que se le quita el hambre. ¿Sí? Ok, hasta este punto, ¿alguna pregunta? Esto es el propósito del ministerio de maestro. Sigue la tarea del maestro, por si alguno de ustedes llega a recibir el llamado de maestro, saber cuál es tu tarea. Volvemos a lo mismo, las tareas es por lo que se les puede evaluar. Si el maestro está cumpliendo estas tareas, es un buen maestro. Si el pastor cumple la tarea del pastorado, es un buen pastor. Número 1, aprender. Pues es bien sencillo, ¿verdad? ¿Cómo puedo enseñar algo que no he aprendido? Todo maestro de la palabra tiene que tener un proceso y de continuo en su vida la capacidad de aprender. Yo te lo dije ahorita, yo estoy estudiando un instituto bíblico. Si nos metemos a cosas, viene siendo el cuarto que he hecho en mi vida. Tengo de pastor 16 años. Y si me acabo ese instituto bíblico y me topo con otro que esté interesante, ¿qué crees? Lo voy a volver a tomar. Porque yo quiero aprender, porque mi ministerio, y siempre lo he dicho y muchos a veces no me lo creen, pero yo soy más maestro que pastor todavía. O sea, soy pastor maestro, pero si algo me apasiona es la enseñanza. Mucho, me encanta enseñar, por eso abro estos institutos. Es como para tenerme tranquilo a mí mismo, ¿verdad? Sentirme que estoy cumpliendo. Cuando me invitan a una iglesia a predicar, está con ganas, pero cuando me dicen, vente a dar un seminario, no, hombre, cállate. Es doble felicidad. Pero yo tengo que estar aprendiendo. Entonces, si tú un día quieres ser maestro, tienes que desarrollar una vida de aprendizaje continuo. ¿Sí? De entrada, porque, pues, ¿cómo enseñas si no sabes? Aprendo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:2? Lo que has oído de mí, fíjate esta cadena, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántos maestros ves aquí en esta línea? Hay 3 visibles y un invisible. 3 visibles porque están en la oración como tal. Pablo dice, lo que has aprendido de mí, ahí está el primer maestro, es Pablo. Tú, Timoteo, que lo aprendiste, encárgaselos, ahí está el segundo maestro, tú vas a ser un maestro, a otros, pero no a cualquier otros, a otros que además tengan la capacidad de enseñar a otros más. ¿Y cuál es el cuarto maestro? Si nos ponemos muy espirituales, es Jesús. Pero si nos ponemos más en lo natural, fue Bernabé.
de quien Pablo aprendió. Pablo aprendió de alguien, físicamente, carnalmente, también tuvo revelación directa de Cristo, pero tuvo a alguien que lo agarró recién convertido, cuando nadie se le acercaba, cuando en las juntas, en los congresos, lo dejaban comer solito y porque le tenían miedo. Él se fue a sentar con él y le dijo: hermano Saulo, aquí vengo, soy Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? El consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. ¿Qué significa consolador? Uno que está para enseñar, no uno que apapacha. ¿Sí? Es el ayudador. La palabra consolador es ayudador, el que te enseña. Jesús dice: les conviene que me vaya, porque si yo me voy viene el Espíritu Santo, el consolador. Repito, no es el que te, ay, bonito, no, que te está enseñando. Otro consolador, otro de la misma forma que yo. Y ahorita nos vamos a meter a ver del Espíritu Santo. Pero por mientras, entonces, como maestro hay que aprender. Algo que a mí me llama la atención de las personas que yo he permitido que en mi vida sean mis maestros, siempre han sido hombres que han sido enseñados por otros y reconocen a otros hombres como maestros suyos. Yo nunca voy a tener como maestro a un pelado que diga: yo aprendo todo directo de Dios. Jamás. Mi pastor tuvo maestros y reconoce a varias gente como maestro. Amigos suyos, a Roberto Evans siempre lo lleva y dice: Roberto Evans se mueve en el ministerio de profeta y maestro. Les traigo un maestro, o si no, Carol Thompson. Y nos daba risa porque decían unos amigos: ay, es un orador de los que trae el pastor, son bien aburridos, decían unos. Y no es que fueran bien aburridos, es que traía maestros. Luis Ortiz nos traía gritones, muy buenos gritones. Alejandro, Eliud, gente de su... pero pues salías así en fuego. Pero el pastor Rodolfo traía uno de esos que decías: me está quebrando, me duele la cabeza de todo lo que me está enseñando. Ya me hice bolas, ya no sé quién es quién. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es el falso profeta y el anticristo? ¿Verdad? ¿Y por qué era? Porque uno en esa etapa no tenía la capacidad de aprender. Estábamos desarrollándola. Sí, ojo, yo dije: nunca voy a tener una persona que diga que solamente le enseña. O sea, si yo vengo y te digo: yo no tengo pastor, me pastorea Dios, pues es una verdad, me pastorea Dios. Pero no puede solo pastorearme Dios. Tengo que tener un hombre arriba de mí. Si yo te digo: todo lo que he aprendido, lo aprendí directo del Espíritu Santo, ¿cómo sabes tú si el que me habló fue el Espíritu Santo y no el espíritu de, no sé, de iniquidad, del anticristo, que va a traer falsos maestros, falsos profetas, falsas enseñanzas? Porque tienes a un maestro. Y a un maestro, no uno que haya salido de la nada, que nadie conoce. Maestros que son probados por el cuerpo de Cristo. ¿Sí me entiendes? Hay maestros que uno dice, a mí me han dicho: a ese vato ni lo invites. Y tengo que checar si no es porque él tuvo un problema personal con él. Ya cuando me dicen 3 o 4 personas en las que confío, no lo invites. El cuerpo de Cristo está desaprobando a ese hombre como maestro por algo, por su carácter, porque no nomás es lo que enseñas, es el carácter, o su enseñanza, o sus maneras, no sabemos. Entonces, mi pastor me ha dicho: a fulano de tal, que andan sonando famosos, ahorita ahórrate la tarea, el problema de oírlos, siquiera oírlos. Y yo me puedo poner en plan: no, mi pastor no sabe, yo tengo la madurez para identificar el engaño, así que sí los voy a oír. No, me advirtieron: mira, ya me ahorró la bronca, mejor ni me meto. Teniendo todo este abanico de hombres y mujeres aprobados por Dios, de los cuales puedo escuchar y crecer, y que me falta mucho aprender de ellos, ¿para qué me voy a ir a meter con los turbulentos raros, verdad? Esa es mi forma de pensar. Entonces, digo, los maestros que yo he considerado como maestros míos son gente que tuvo maestros arriba de ellos
y que forman maestros. Ellos forman maestros, la mayoría de ellos. 2, conocer. Primero aprender. Ahora, ojo, aquí en aprender puse una nota. Para poder aprender, debemos ser capaces de desaprender. ¿Sí? O sea, lo que yo ya había aprendido que estaba mal, dejar de aprenderlo así. ¿Sí? Mira, me pasaba mucho con los técnicos de Sky. Hay 2 tipos de técnicos de Sky: los que tomamos el curso y los que aprendieron a instalar porque saben agarrar una herramienta y los anduvieron haciendo. Los que tomamos el curso sabemos cuáles son los lineamientos y cómo se tiene que instalar. Reglas bien básicas que a los de otros les da flojera hacer. Que el cable tiene que ir grapado por toda la orilla de la azotea, en las orillas. No, hombre, gasto mucho cable, mejor lo aviento por en medio. Al fin que el dueño ni se va a subir. Eso piensa un técnico balín. Pero porque así aprendió. Porque a los que aprendimos en el curso, sí se nos dijo y se te queda grabado. Entonces, cuando yo llego, hay muchos técnicos que yo agarraba y sabían instalar muy bien hecho el trabajo, pero mal en la técnica o en la regla, y les puse gorro. Quiero la instalación así házmela. Pero es que no tiene sentido, tú hazla así. Después de como 3-4 meses de andar conmigo a gorro, ya lo hacían automático. Desaprendieron lo mal aprendido y aprendieron bien. Todo cristiano tiene que llegar así. Todo cristiano. Si vienes del mundo, porque vienes del mundo. Si vienes de otra iglesia, porque a veces otras iglesias traen enseñanzas también de repente de dudosa procedencia. ¿Sí? Yo considero que aquí hay una buena enseñanza en su mayoría. Tal vez también tenemos nuestras fallas y en algún momento deben de ser corregidas. Seguramente pasará. Yo mismo a lo largo de mi vida en Cristo he corregido pensamientos doctrinales, puntos de vista diferentes que yo creía antes. He visto que lo creía más porque alguien me lo enseñó que porque lo había visto en la Escritura, y conforme lo fui viendo en la Escritura dije, pues no es como yo pensaba. Ahora sí que hay que cambiar y hay que tener esta voluntad. Número 2, conocer. El trabajo de un maestro primero es aprender y luego conocer. ¿Cuál es la diferencia entre aprender y conocer? Aprender tiene que ver con el principio de meter enseñanzas, y conocer con profundidad. Los fariseos habían aprendido, pero no conocían. Juan 5:39 y 40, Jesús les dice: escudriñen la Escritura, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Los fariseos habían aprendido la Escritura, pero no la conocían. No tenían, conocer tiene que ver con una relación personal. No eran amigos de la Escritura, por eso no detectaron a Jesús. Porque Jesús es la Escritura misma. Jesús es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y luego tienen a la palabra en carne enfrente de ellos y dicen: no, amamos la Biblia. Su Biblia era la Torá, ¿verdad? Amamos la ley y los profetas. Y Jesús dice: ¿y de quién creen que habla la ley y los profetas? Pero no habían llegado a conocerla. No estaban relacionados con. Ahora, la tarea de un maestro, las primeras dos, digamos que son hacia adentro de su vida, y las que siguen son hacia afuera. La primera es derribar. Jeremías 1:10, el Señor le dice a Jeremías: te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, destruir, arruinar y derribar, para edificar y plantar. De las 6 tareas que le da el Señor a Jeremías, 4 son de quitar y 2 de poner.
destruir, arruinar, derribar, arrancar. Un maestro tiene la tarea de derribar los falsos argumentos, de arrancarte de tu corazón y de tu mente lo que se te enseñó mal, por medio de lo correcto. Pero tu corazón y mi corazón tienen cierta capacidad, vamos a decirlo así. Y para yo meter algo bueno, muchas veces primero tengo que sacar algo malo, para que haya espacio para que entre esto bueno. Y el maestro por eso muchas veces comienza, y si tú te has fijado un poquito en mi método de enseñanza, muchas veces en vez de comenzarte a enseñar lo correcto, comienzo a decirte todo lo que está mal primero. ¿Sí? Para yo decirte cuál es el verdadero evangelio, lo primero que a veces hago es agarrar todo el ejemplo de lo que no es evangelio y decirte, mira, esto no es, esto no es, esto no es, esto no es. Y ahora sí que es como el adivina quién. ¿Sí? ¿Jugaron adivina quién? Tu persona usa lentes. Entonces quito a todos los que no tienen lentes. ¿Tiene barba? No, pues que no. Quito a todos los que sí. Y vas eliminando y te vas quedando con ejemplos de lo que sí puede llegar a ser. Entonces yo agarro y te digo, este ministerio está torcido por esto, por este. Esta enseñanza que se ha enseñado durante siglos no es así por esto por esto. Y ya te reduje el campo. Y ahora sí podemos empezar a plantar las que sí, ya habiendo quitado primero las que no. Ese proceso duele mucho al que la recibe. Yo en serio, a lo mejor vas a decir, ¡ay, qué exagerado! Pero yo muchas veces en el instituto, yo lloraba en las noches, porque me estaban causando una reestructuración, donde estaba cambiando mucho de mi forma de pensar, y yo decía, chale, en ese entonces eran 5 años. O sea, por 5 años he creído lo que no es. Y he tomado decisiones basadas a eso que creía que no era así. Y esas decisiones me han ido mal por eso. Y yo estaba enojado con Dios porque, estoy siguiendo. No, yo estaba bien mal. ¿Sí me entiendes? Yo traía cosas que no eran lo correcto. Y ahora que lo tengo, ¿sí? Mira, yo fui de los, no voy a usar una palabra mala, de los inocentes. ¿Sí? Que yo, mis primeros diezmos, yo agarraba el sobre y le ponía fuera del sobre en donde quería que se plantara esa semilla. Yo le ponía una casa y me daba mi diezmo, porque había visto una cochina enseñanza donde decía, tú ponle el nombre a tu semilla y cuando tú la plantes, esa semilla va a crecer, ¿verdad? Y ahí me tienes de menso, ¿verdad? Y me la creía. Y esto y aquello, y un carro nuevo, y cada semana le cambiaba. Nunca puse misiones, nunca puse despensas, ¿verdad? Estaba bien torcido. Yo fui de esos gente. Por eso los critico, por eso me enoja, por eso tengo un repudio al evangelio de la prosperidad, porque fui víctima, por menso, porque yo mismo me lo permití. ¿Sí? Tenía buenas enseñanzas por otro lado y no las tomaba. Y ahí me tienes. Yo anduve decretando, yo era de los que decretaba y ataba, ¿verdad? Y rodeaba lugares, y en el nombre del Señor. Sí, yo me fui a orar al libramiento, así, poniendo las manos sobre Ciudad Victoria, como el apóstol de la ciudad, según yo. Y pues ahorita me doy cuenta que nada más gasté gasolina. ¿Sí? Que esa misma oración la pude haber hecho humildemente en mi casa y Dios lo hubiera escuchado con un mayor, una mejor motivación. Yo estaba acá profetizando y atando y desatando del sur y del este las almas cautivas y nunca les fui a predicar. Sí, así como que Dios, ve y predícales, ¿qué tanto desatas? Y que vengan del sur, del este y del oeste, ¿verdad? Pues no, ve y predícales al sur, ve y predícales al este y al oeste y haz tu obra. Entonces, primero destruimos. Efesios 4:14. Derribamos. Lo que sigue es destruir. Destruir
tiene que ver antes de que se plante la mentira. Arrancar o derribar es que ya está establecido, ¿ok? Traes una falsa doctrina ahí, yo te la hago garras. Te empiezo a preguntar cosas que te hacen enojarte conmigo. A todos, cuando traen sus falsas doctrinas, ¿no? Yo me acuerdo que llegó, hacía los principios de la iglesia, llegaban y me decían, es que si no uso el aceite, no puedo orar por la gente. Y yo, ¿por qué? Pues porque el aceite representa el Espíritu Santo. Y, o sea, pero no lo tiene adentro. No, o sea, sí lo tengo, pero ocupo el aceite. Le digo, ok. Oiga, le digo, ¿y si yo llego con una antorcha y la quemo? ¿Se enoja o...? Y se me queda miedo. Yo, porque el fuego también representa al Espíritu Santo. Y también se va a enojar si yo vengo y la quemo, ¿verdad? Se va a ofender. No, yo oro que venga el fuego del Espíritu Santo sobre usted. Y usted puede orar sin aceite, que venga la unción. Y como que les causaba, mi ironía evidenciaba que era tan mensa la manera de pensar que ya como que salían del shock, me explico. Pero de inicio había una molestia, o sea, yo veía sus caras y era como que me estás tocando un ídolo, me estás pegando en algo que me duele porque yo lo he hecho siempre. Y pues claro que nos duele, y vuelvo a lo mismo, yo he tenido prácticas, ¿sí? Es más, una de las personas que aprovecha, ¿verdad?, su cercanía conmigo, Héctor, de que voy por él y lo traigo, de repente, yo tengo como, ¿qué?, un año o más acompañándote así, y en los principios le decía, oye Héctor, ¿tú qué piensas de estas cosas? Y yo, las dudas que yo traía se las platicaba, como para ver si no estoy tan loco, no sueno tan hereje. Y me acuerdo que muchas veces decía, es que yo estoy en un proceso donde toda la vida he creído esto, acerca de este punto, y como que me he estado metiendo a leer y como que no le encuentro tanto sentido como antes. Y primero como que se espantaba, primero como que, ay, eso es muy, muy, muy diferente a lo que siempre se nos ha dicho. Hace días le pregunté, porque ya ha estado viendo unas enseñanzas también, le digo, ¿ya piensas lo mismo que yo, verdad? Me dice, sí, ya entendí que así es. Pero hay que desaprender, derribar. Pero destruir es el maestro destruyendo la falsa doctrina antes de que llegue. Por ejemplo, la mayoría de ustedes no han estado expuestos a la hipergracia. Y ya la destruimos aquí. Yo quiero pensar que el día que seas expuesto a eso, tú vas a decir, eso no es verdad. Pero ninguno de ustedes, que yo sepa, ha ido a una iglesia de hipergracia. Pero sí tuve que derribar las maldiciones generacionales en varios de ustedes, porque fueron a esas iglesias donde yo mismo fui y se me enseñó a pasar y a arrepentirme por mi abuelito y destruir las maldiciones que él tenía cuando pues, ni lo conocí, porque yo no conocí a mi abuelito. Pero yo iba, es que mi abuelito era un pecador y entonces él contagió a mi papá a mí, y yo soy así por culpa de ellos. Pues no por mi culpa, ¿verdad? Porque eso es lo que las maldiciones generacionales hacen. Y rompí, desaté y apunté en hojas y lo tiré al fondo del mar y lo clavé en una cruz y lo aventé en un globito. Todo hice. Todos los ejercicios habidos y por haber hice, y no dejaba de pecar. Hasta que el día que dije, Señor, yo soy el responsable de esto, ayúdame a salir de esto. Y dijo, Señor, eso es lo que necesitabas, hijo. Hacerte responsable y tomar de mi gracia. Y punto. Tu abuelito ya está en un lugar. No lo puedes sacar a él de allá, no te puedes bautizar por él, no puedes reprender por él. No, nada. Y el quinto, edificar. Edificar. Bueno, antes voy a leer 1 de Timoteo 1:18 en destruir, que dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que
por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragado en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Rechaza, ¿sí? Rechazar la mala doctrina. Punto 5, edificar. Ahora sí es enseñar algo nuevo. Por un lado se destruyó lo viejo, se impidió que algo malo llegue, pero no nada más se trata de andar quitando lo malo, hay que llenarlo de lo bueno. Y entonces enseñamos sobre gracia, sobre humildad, sobre la oración, sobre santidad, sobre últimos tiempos. Y se empieza a colocar una base de enseñanzas nuevas, que ya no nada más es: te voy a quitar la mala enseñanza que traías y te la voy a corregir, te voy a decir lo que sí es respecto a ese tema. No, ya nos metemos a algo nuevo, algo distinto, aprender cosas que uno no sabía. Por ejemplo, yo en cuestión de últimos tiempos, durante los últimos 10 años he aprendido, porque antes de esos 10 años, llevo 20 de cristiano, los primeros 10 no sabía nada de últimos tiempos, pero nunca había aprendido. Traía mis ideas extrañas de que si iban a ser un hombre con 3 seises en la nuca y con sangre de chacal, porque yo había consumido mucho del mundo, pero luego ya dije, ok, esto no es así, pero tampoco sabía cómo era bien. Y de los últimos 10 para acá, pues ya aprendí y ahora puedo dar una enseñanza de eso. Entonces de eso se trata la edificación. Vamos a comenzar el último punto. El último punto que voy a dar, y les voy a quitar los primeros 20 minutos que nos fuimos de más. Dice, la enseñanza como herramienta para alcanzar el carácter de Cristo. La meta de los 5 ministerios, y sobre todo del de maestro, es enseñarnos la mente de Cristo. El ministerio de enseñanza tiene que ver con lograr que los creyentes comiencen a pensar como pensaría Jesús. Esa es cómo la enseñanza te va a llevar al carácter de Cristo. El pastorado que te hace amar como Jesús amaría, ¿sí? Jesús ama a sus ovejas y da su vida por ellas y te enseña a amar así. La enseñanza te enseña a que empieces a pensar como Cristo pensaría. El evangelismo te hace ver al perdido como Cristo lo ve. El profeta te hace entender los tiempos de acuerdo a cómo Cristo los designó. Y el apóstol te hace madurar a la estatura de Cristo. Pero el de enseñanza te hace, sobre todo eso, pensar cómo piensa Jesús acerca de las cosas. No cómo piensa yo, no cómo piensa tu familia, no cómo pensamos en México, no cómo pensamos los latinos, o no cómo pensamos en el siglo XXI. ¿Cómo piensa Cristo? ¿Qué piensa de estas cosas? En el tema que sea. ¿Y quién es el que nos va a ayudar para eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo funge el día de hoy como el mejor maestro en la vida personal y es quien equipó a los maestros constituidos por Cristo para formar el carácter de Cristo en la dinámica de la enseñanza bíblica. Fíjate lo que dice 2 Corintios 2, del 6 al 16. Lo voy a leer medio pausándome, pero no voy a redundar mucho. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, bien importante. Los maduros en Cristo han alcanzado sabiduría y pueden hablar sabiduría. No de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
Es decir, Dios diseñó que este tipo de sabiduría, o la sabiduría de acuerdo a estos temas, le fuera revelado a los hombres, no en otras épocas, sino en la que están hablando ellos. Han aprendido misterios que antes los hombres de antaño no comprendieron del todo. Por ejemplo, Pablo sabía que los sacrificios de Levítico, ahorita lo veía claramente, eran una sombra y figura de Jesús. Pero Moisés en Levítico nada más entendía que así se santificaba para acercarse a Dios. Esperaba algo mayor, que era Cristo, pero no sabía cómo se habría de manifestar. Por eso dice el apóstol Pedro: ustedes tienen una salvación que los profetas antiguos solo anunciaron y hablaron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, pero no la alcanzaron a ver y a experimentar. Nosotros estamos viviendo tiempos que Pablo tampoco entendió, nada más anunció. ¿Y a quién le toca hoy entenderlos? A nosotros. ¿Cómo? A mi madre, ¿le estás diciendo que vas a entender algo que Pablo no? Sí. Y tener el problema que quieras con eso, pero así es esto. No voy a entender algo nuevo, porque no es algo nuevo. Es algo que siempre ha estado ahí, pero no se había revelado en ese tiempo. Y ahora se nos ha revelado a nosotros, como en otras generaciones se revelaron otros aspectos. Por ejemplo, ¿desde cuándo tendría que haber habido misioneros en el mundo? ¿Desde Hechos 2? ¿Sí? ¿Cuándo fue la primera vez que salieron de misiones en el libro de Hechos? Eso es ya despuesito, pero la primera vez que fue por accidente fue porque los corrieron a todos de Jerusalén. Y en Hechos 13 fue donde ya formalmente se constituyó. Ahora, ¿sabías que por siglos en la iglesia, después de la reforma, mucha reforma y mucha Biblia y lo que tú quieras, no había movimiento misionero? Hasta que un hombre que se llamó William Carey o Guillermo Carrey, como lo traducen. Yo no sé por qué tenemos la tendencia a traducir a los hombres de Dios antiguos. Juan Calvino, ¿verdad? No, John Calvin. Bueno, William Carey entendió, leyó la Gran Comisión y dijo: siento un deseo tremendo por ir a la India y predicarles. Y nadie lo quería dejar ir. La Sociedad Bíblica Unida de su país, Inglaterra, le dijo: pues te vas, pero sin nuestra ayuda, porque no creemos que sea Dios el que quiere que vayas y prediques a India. Y el vato se fue y se le murió la esposa, se le murieron hijos, y una historia tremenda. Pero la gente que empezó a oír de él, se despertó un movimiento. De hecho, se le conoce a él como el padre del movimiento misionero moderno. Entonces, ¿desde cuándo tendría que haber habido? Desde siempre. Pero fue un misterio que duró por un tiempo oculto, hasta que un hombre se le dio por el Espíritu Santo la revelación de ese misterio y dijo: pues hay que hacerlo. Sí, o sea, todos los días leemos Mateo 28, 18, pues ahora vámonos. Y empezaron movimientos, y así ha habido a lo largo. Estoy en el versículo... Es que hubo vestigios, digo, también los moravos y previamente hicieron movimientos. Pero por eso digo movimiento misionero moderno. Y a partir de ahí empezaron a haber bases misioneras y el movimiento misionero como lo conocemos hoy, con patrocinadores, iglesias que envían a alguien pagado, etcétera, no nada más que digan: pues ahí me voy. Ok, versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, ojo, lee esto así como despacito para entenderlo. Pero Dios, ¿a quién se está refiriendo ahí? Al Padre. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, ¿quién nos la reveló?
el Padre y el Espíritu. El Padre manda al Espíritu, es la promesa del Padre. ¿Sí? El Hijo clama para que se cumpla la promesa del Padre, y ya estando el Espíritu, nos bautiza en el Espíritu. Pero el Espíritu lo manda el Padre. Y el Espíritu por sí solo nos enseña. Entonces, el Padre nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, en todos lados se mete, aún en lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, o del hombre, perdón, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Sí? ¿Quién de nosotros sabe todo de nosotros? Nuestro espíritu, aparte de Dios. Yo estoy platicando aquí con Héctor, pero mi espíritu está oyendo mi interior que dice, ojalá se calle rápido porque quiero ir al baño. Y con Héctor yo estoy así, no, tú dale el tiempo que sea. ¿Sí me entiendes? Y mi espíritu está oyendo que yo estoy, ay, Charlie, no debí de haber tomado tanta agua. ¿Sí? ¿Qué es la cosa oculta? O sea, pongo el tema muy simple para que entendamos, ¿verdad? Si yo le estoy diciendo una mentira a Héctor, Héctor no lo sabe, pero mi espíritu sí sabe que estoy mintiéndole. No, hombre, Héctor, es que llegué bien tarde porque, ¿sabes qué? La impresora no servía. ¿Sí? Yo imprimí desde ayer, pero se me atrasaron unas flautas. O sea, ¿sí me entiendes? Pero yo le estoy diciendo a Héctor una cosa, mi espíritu me puede... Si Héctor tuviera acceso a mi espíritu, ya valdría que soy yo. Bueno, ¿quién sabe las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, dice, sí, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces el Espíritu Santo está viendo la mente de Dios, la mente de Cristo y todo lo que hay en ellos. Y Él, que sabe todo eso que nosotros no podemos saber a veces, viene y nos lo cuenta. Nos cuenta lo que nos ha concedido, nos lo revela, nos lo chismea, por usar una palabra coloquial. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseñan en el Espíritu, acompañado de lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural o inconverso no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas porque él no es juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor, ahora sí de Cristo? ¿Quién le instruiría? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos al Espíritu Santo que conoce lo que hay en la mente de Cristo y nos lo revela y empieza a implantarlo en nosotros. Amén. Por eso una de nuestras principales reformas, mis amados, tiene que ver en la manera en la que pensamos. Por eso yo muchas veces les digo, hay que pensar como Cristo pensaría. Y Cristo pensó que era buena idea darle el dinero al ratero de los 12. ¿Sí? Judas trajo el dinero. Y Cristo no andaba, Judas, a ver, échame cuentas. ¿No te habrás robado algo ahí? O con Juan, ve y checa si Judas no... Judas, Jesús sabía que lo estaban transando porque es omnisciente. Pero en su mente, el que debería de traer el dinero no era Tomás, que era el incrédulo, que a todos les hubiera dicho, ¿seguro que te mandó el Señor a comprar los refrescos? No, que venga el Señor y me lo diga, porque yo no creo, hasta ver, no creo. Hubiera sido más confiable en mi mente darle el dinero a Tomás, o a Simón el celote, que se va a echar un tiro contigo si le quieres quitar de más. Pero a Judas, que peligro te diga, sí, mira, ten, y ahí te va para ti, pero no digas que yo también agarré, pues yo no le hubiera dado la lana. Pero en la mente de Cristo, ¿quién tiene que traer el dinero? Judas. Y luego viene gente y me dice, es que no sabes a quién tienes cerca. No, sí sé, pero estoy pensando con la mente de Cristo, no con la mente carnal, que a todo le pone duda, a todo le pone... No,
con la mente inocente de Jesús, que cree que un pecador puede ser alcanzado por su gracia, tanto que murió por mí, y que me tomó y no nada más murió por mí, me dijo: quiero que seas pastor. Siendo yo la más vil escoria que era, tuvo el honor de llamarme al ministerio. En su mente yo figuraba para esto, en la mía yo no merecía nada. Por eso tenemos que pensar de la gente, de la iglesia, de todos con la mente de Cristo, con gracia, con misericordia, con amor, sabiduría también. Entonces, es el Espíritu Santo el que me va haciendo que yo me parezca a Jesús y me va revelando todos los misterios de Jesús. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, esto lo dice Jesús, los guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que han de venir. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Nuestro principal maestro es el Espíritu Santo. No se contradice con lo que te dije hace rato, no es solo el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo y alguien carnal que Él pone sobre nosotros, pero el principal es Él. Termino con el último tema, rapidito: creados para enseñar. Todo lo que hablé tiene que ver con el ministerio de maestro, quien tenga ese ministerio. Y comencé diciéndoles, no todos están llamados a uno de los 5 ministerios, pero todos estamos llamados a hacerlo en cierta medida. Así que si bien a lo mejor tu ministerio no es profundizar en las Escrituras y conocer misterios muy gruesos para un día estar dando una clase, una enseñanza a un grupo de gente que se va a convertir en pastores, si estás llamado a enseñarle a esa persona que tiene poquito viniendo a la iglesia cómo leer su Biblia, cómo orar, qué es el diezmo. Una de las preguntas que a mí más me hace la gente cuando recién empieza la iglesia es ¿cómo está la onda del diezmo? ¿Sí? Siempre, cuando Dios toca las finanzas de alguien, yo digo, ya lo tocó completo. ¿Sí? Y ya le explico yo, mira, el diezmo es así, es esto, lo pide Dios por esto, se hace de esta manera, así, y lo hacemos, y siempre lo digo cada domingo. No lo hacemos para que Dios nos dé, lo hacemos porque Dios es digno. Esa es la enseñanza en Cielos Abiertos acerca de las finanzas. Y también te he enseñado, si tú eres fiel en eso, claro que vas a prosperar. ¿Sí? Y si no quieres hacerlo, no lo hagas. Yo no pierdo, pierdes tú. Y no te vamos a fiscalizar los sobres, ni tienen para poner los nombres, y muchas veces te he dicho, es más, hubo como un mes que ni sobres hubo. Entonces ahí pónganlos. Ahí está. Porque el que ve eso es Dios y a veces Magali, ¿verdad? Que trae la charola. Pero si fuera de eso, nadie ve qué da y cuánto da y quién da. ¿Sí? Yo al final veo y aviento todos los sobres así rápido para no ver, ¿de quién será? Esta letra como que la conozco. No, que ni traiga nada. Esa es la enseñanza aquí. Ok, entonces Mateo 28:18 dice, por tanto, creados para enseñar. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles. ¿Cómo se hace discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo lo usamos para evangelizar, pero más que evangelizar es discipular. El evangelismo es la parte inicial en la que acercas a la persona, pero hay mucha gente recién nacida espiritualmente que los dejan ahí abandonados. No, ya recibió a Cristo, ya es cristiano. Para empezar, no es cierto. Hay que ver si lo hizo de corazón. Y eso solo lo ve Dios. Y suponiendo que ya nació de nuevo, pues
Qué gacho, o sea, ¿a poco tú vas, tienes un bebé y saliendo del hospital lo dejas en la banqueta? Ahí te ves, te espero en Navidad en la cena. Pues no, los primeros años, meses, tiempo, es más, el niño tiene que aprender hasta a comer, ¿verdad? Porque le pones la comida y termina con el espagueti aquí arriba. Tiene que aprender a usar una cuchara, tiene que aprender a ir al baño, todo tiene que aprender un niño. Espiritualmente también tenemos que enseñarles. Nosotros, ¿quiénes nosotros? Todo el cuerpo de Cristo, no el pastor, no el líder, no el pastor de jóvenes, no la líder de mujeres, no, todos los que somos cristianos y estamos en una iglesia, tenemos que enseñar de alguna manera a los que van llegando, unos de una forma, otros de otra. Habrá más quien se le dé más fácil. Volviendo a poner el ejemplo de que viene Adolfo y su esposa Eli, que es un matrimonio joven, pues a lo mejor se puede acercar más fácil con ellos, Jazmín, Anel, que son más o menos de la misma edad, que tienen un poco más no digo que las mujeres mayores no puedan, porque también es una parte de, yo me acerco a Adolfo porque pues lo conocí, etcétera. Viene don Ezequiel, a lo mejor Carlos se halla más con él y se acerca a Carlos, ¿sí me entiendes? Viene Jesús y pues me echo el tiro yo, y así, ¿verdad? O sea, no todos van a tener todos con todos, pero en la medida que algunos puedan ir dando esos chispazos. Ok, aquí puse, no lo voy a explicar, la porción que viene larga es la parábola de los talentos. Y un día el Señor nos va a juzgar a todos, pastores y no pastores, maestros y no maestros. Nos va a juzgar en medida de qué tan fieles fuimos con los dones que nos dio. El autor de Hebreos dice, muchos de ustedes, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad que se les vuelvan a enseñar los mismos principios de antes, los primeros rudimentos acerca de la fe en Dios, las obras muertas, la doctrina de bautismos, el juicio eterno, y no me acuerdo cuál más viene ahí, se me va esa última porción. Pero la parte que quiero enfatizar es, debiendo ser ya maestros, es decir, ese grupo de gente al que está hablándole el autor de Hebreos son personas que tenían el oficio y el llamado de convertirse en maestros. Porque uno dice, debiendo ser ya creyentes maduros, le dice maestros. Es decir, ustedes deben estar enseñando, y no nada más no están enseñando, les tengo que enseñar otra vez. O sea, el autor de Hebreos está así como que chale. Hoy en día, muchos de los creyentes en las iglesias no han sido fieles en practicar su maestría, por poner su don. Por no practicarlo, no se ha desarrollado. Y por no desarrollarse, muchas veces se te quita y se le da al que sí lo está haciendo. Y un día vamos a estar delante del Señor y el Señor va a decir, ¿qué hiciste con los dones que te di? Tuve miedo y lo escondí. ¿Y qué le dice el Señor? Qué sabio eres, yo no lo hubiera hecho mejor que tú. Le dice, siervo malvado, ¿sí? De perdido lo hubieras metido al banco, que me generaba un tantito de interés. De perdido les hubieras enseñado dónde estaba el baño a los de la iglesia, pero ni eso enseñaste, ¿sí? Estás viendo que andan buscando y tú acá, ¿verdad? Sordeándote. Hay algunos en la iglesia, puede ser tú, que están llamados a desarrollar a este grado de ministerio. En una iglesia como la que tenemos nosotros, donde queremos tener un instituto bíblico en forma, 7 días a la semana, que vengan aquí gente de otras naciones a formarse, no voy a dar todas las clases yo. Yo voy a dar Espíritu Santo, Romanos, esas nadie me las quita, pero hay muchas otras que pueden dar gente o que va a llegar, o que ya está aquí, tristemente, o ya estuvo y se fue. Porque de eso sale la palabra también.
Yo quiero que tú, si tú tienes ese llamado, lo desarrolles en la medida que sea. Yo quiero que de aquí salgan pastores, yo quiero que de aquí salgan maestros, ¿sí me entiendes? Quiero tener grupos de gente así aquí en la iglesia local, sirviendo junto conmigo y ayudándome a mí a la obra, pero también que salgan de aquí y planten otras iglesias, en, no sé, en Barretal, en Padilla, en Morelos, en Cuernavaca, en Irapuato, en donde quieras, ¿sí? Nada más en la colonia Tamaulipas, no. Ya tenemos una. Sí, plántala enfrente si quieres, hermano. Que vengan y se así. Entonces, yo te hago una invitación para que seas fiel y lo empieces a desarrollar en una medida. Mira, lo primero que yo hice fue abrir una célula. Y ahí fueron mis pininos de enseñanzas. Y enseñanzas bien basiconas, ¿verdad? Neta. Es más, yo agarraba mi Biblia de estudio Thompson y las notas de estudio que traen atrás las daba y me sentía bien pro. ¿Sí? Pero dice un viejo dicho y conocido refrán: en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Yo tenía 5 vatos que nunca habían ido a la iglesia y yo les hablaba de 3 misterios que me topé en la Thompson y decían: wow, está bien pesado este vato. Y no sabía nada todavía. Todavía mezclaba historias, decía que el arca de Job y que a Jonás se lo comió, a Job se lo comió un pez, y dentro de todo lo malo que le pasó, nunca le pasó eso. Pero poco a poco de repente ya empecé a dar los discipulados, de repente empecé en el grupo de jóvenes a dar clases. De hecho creo que a ti me tocó darte un latino, y empecé a practicarlo hasta que de repente ya el don de maestro despuntó, y hoy me han invitado a seminarios, a otras iglesias, a institutos, porque funcionó en ese don. Pero mucho fue querer hacerlo, que Paul en su tiempo dijo: ¿quién quiere dar esta clase? Y de 14 nada más yo levanté la mano, ¿verdad? Y la levanté bien rápida porque no quería que me ganaran la oportunidad. Nadie se estaba peleando por eso, nadie quería. Y luego volvían a preguntar: va a haber otro grupo que se va a abrir en este otro día, ¿quién quiere darla? Ya como la 4ª vez dijo: que no sea Abimael, ¿sí? Ya alguien más que quiera, decían. Y nadie le entraba: pues otra vez tú darlo, vato. Pero pues para mí fue mejor. Fui desarrollando, fui haciéndolo poco a poquito. Ni para cuando las primeras enseñanzas. Yo me acuerdo que también, y este es otro tip, este ministerio se transfiere también, se inmanta. Y la primera vez que me dieron una clase más en forma, yo fui con el pastor Rodolfo. Todavía ni era mi pastor, era director ahí en Cristo para las Naciones. Y yo llegué y le dije: pastor, ¿puede orar por mí e impartir el llamado de maestro que usted tiene, porque usted es muy bueno dando enseñanzas, para que yo también lo tenga? Todavía ni terminaba de hablar y ya estaba orando por mí. Y dijo: de lo que Dios me ha dado, te doy. Yo sí creo en la impartición del llamado y de los dones. No todo funciona por impartición, pero hay unas cosas que sí. Y yo vi una diferencia bien marcada de ese día en adelante en el fluir en la enseñanza. Bien marcada. Y lo mismo puede ser tú. Por eso te digo, aunque no todos están llamados a ser maestros, yo creo que varios, sobre todo de los primeros de la iglesia, y con primero me refiero a todos ustedes, porque aunque tengamos años, somos la base de una iglesia pequeña que va a ir creciendo. Pueden desarrollarlo. Que algún día tengamos, digo, todos los días clases, y alguno de ustedes esté dando Efesios, uno ministerio de niños, otro alabanza y adoración, otro ministerio de misericordia, y haya diferentes maestros. Eso está genial, y eso es el plan y el proyecto. La última hoja ya no la vamos a ver, son pasos prácticos, sencillitos, que te ayudan a desarrollar esta dinámica. Pero básicamente, bueno, y lo de los últimos tiempos, ese no me preocupa tanto, porque como hacemos mucho énfasis en últimos tiempos, ya hemos hablado del engaño y de básicamente el ministerio de maestro
en los últimos tiempos va a ser necesario porque van a abundar las falsas enseñanzas. Entonces Dios va a levantar una generación de verdaderos maestros con una verdadera enseñanza. Amén. Ahora sí, lo abro a preguntas que haya. Ali dijo que me quería preguntar.